En el vídeo de hoy vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Los Despierta Rutinas. Contaréis con 3 presentaciones y en este caso vamos a ver la primera para practicar el vocabulario con rutinas y partes del día. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios. Uno de los materiales que vamos a ver a lo largo de este vídeo son los Despierta Rutinas y por eso mismo os he dejado una serie de diapositivas para que podáis ver un poco mejor en qué consiste. Es un recurso con forma de despertador, como podéis ver en la foto, para que los peques aprendan las rutinas, las partes del día, el presente indicativo, pronombres reflexivos y hora. Va a incluir distintos materiales dentro de él, como son la portada, 3 pestañas temáticas, 3 pestañas de gramática y por último la parte trasera. Lo que he hecho es dejaros la explicación de cada una de las partes, así como aquí el inicio con cuándo usar el recurso, el nivel recomendado y la secuencia de uso. Las combinaciones son múltiples y vosotros podéis escoger las fichas que queráis. Aquí os dejo algunas variantes para que vosotros veáis cuál es la que mejor os encaja. Una puede ser la versión completa con todas las fichas que vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero si queréis podéis hacer combinaciones más pequeñas, como pueden ser solo rutinas del día, solo gramática o incluso otras opciones, como puede ser portada más fichas de mañana y fichas de presente, o portada, fichas de tarde y hora. Lo mejor es que le deis un vistazo a todos los materiales y vosotros los combinéis como mejor os venga. La primera ficha que vamos a ver del Despierta Rutinas es la portada y la podéis utilizar como punto de partida para hablar el día, revisar la hora y que también los peques anoten qué hacen en cada momento. Aquí os he dejado un ejemplo de la portada con reloj, tanto digital como analógico, pero también vais a contar con portadas para escribir mensajes, reflexionar sobre el día o personalizables por si queréis pegar fotos o hacer dibujos. Os dejo esta ficha para que la leáis con calma. También encontraremos las plantillas con las partes del día. Tenemos la rutina de mañana, tarde y noche, que todas ellas van a tener la misma estructura. Encontraréis primero una ficha que os va a permitir, entre otras cosas, dialogar como hoja de respuesta o incluso para escribir vuestra rutina, en la que encontraréis el vocabulario numerado del 1 al 11 y en distintos modelos. También contaréis con la ficha en versión tablero, que os puede servir para bingos, juegos de traducir, dramatizar, anotar oraciones o lo que se os ocurra. Después tendremos las fichas con ejercicios para que los peques completen con los verbos, los reflexivos, ordenen acciones o cambien el sujeto. En el punto 4 veremos las fichas con relojes para que los peques practiquen con rutinas y momentos del día. Después contaréis con fichas más personalizables para que los peques dibujen y escriban su rutina. Y por último, las plantillas en blanco, que son perfectas para pegar fotos, añadir vocabulario o escribir redacciones. Esta misma estructura la vais a tener disponible en las fichas de tarde y noche. Después contaréis con la parte trasera, que en este espacio cada peque puede escribir su rutina para la mañana, la tarde y la noche. Encontraréis distintos modelos para que escojáis el que mejor os venga. Y también os he dejado algunas sugerencias para crear vuestro rincón de rutinas, en el que los peques tengan a mano siempre fotocopias para montar, así como retos y actividades para responder en cualquier momento. En este caso tenemos el ejemplo del Despierta Rutinas, con láminas en color y con las distintas fichas para que los peques vayan completando. También os he dejado el ejemplo
del despierta rutinas combinado con el despierta historias que vamos a ver en otra presentación PowerPoint de soporte, pero que es la misma idea de material, con la diferencia que ahora en el interior vamos a tener distintas historias para que los peques lean y completen. Y por último os he dejado otra idea de mural en la que podéis escoger simplemente una parte del día y colocar materiales en torno a ella. En este caso he elegido la noche y como veis todos los materiales tanto del despierta historias como del despierta rutinas son los relativos a esta parte del día. Encontraréis también el enlace a la rutina del responsable, que es una que siempre utilizo y además una de mis favoritas. Consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar la sesión. Dado que es una presentación larga, también os he dejado el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Ahora vamos a pasar al inicio de la sesión, así que voy a ponerlo un poco más grande para que podáis verlo sin problema. En este caso tenemos la bienvenida, así que podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y señale para que el resto de compañeros vaya leyendo. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Aquí os dejo la rutina del responsable por si queréis escoger a los ayudantes y después vamos a pasar a los saludos. En este caso, si pinchamos van a ir apareciendo las distintas opciones. Si queréis podéis ir leyéndolas con los peques y además añadir gestos, ya que así os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar, tócalos o estatuas musicales. Como veis tenemos el diálogo entre nuestro amigo Pedro y Sara para que los peques practiquen. Podéis hacerlo en parejas o en grupos. Además también encontraréis la forma en plural para que practiquéis, así como la forma de cortesía. Ahora ya vamos a pasar al núcleo u objetivo de la sesión, que en este caso dice: hoy yo hablo sobre mi rutina. Vamos a comenzar con la parte del día que se corresponde con la mañana y después veremos que la estructura se repite para la tarde y la noche. Para romper el hielo tenemos el diálogo entre Pedro y Sara que dice: ¿qué haces por la mañana? Y Sara contesta: me levanto y desayuno. En este caso, los peques se pueden turnar a practicar y responder en parejas o en grupos. Vamos a pasar a ver las distintas acciones que podéis llevar a cabo por la mañana. En este caso tenemos despertarse, levantarse y si pinchamos van a ir apareciendo distintas acciones. Lo que podéis hacer es leer una a una y añadir gestos, ya que así después nos va a dar pie a muchos más juegos, como puede ser de actuar y adivinar, tócalo o estatuas musicales. Como veis tenemos números del 1 al 12, lo cual nos puede servir para llevar a cabo diálogos, de manera que decimos un número y los peques se tienen que turnar a preguntar y responder en función de ese número que hemos escogido. Si queréis, podéis darle la libertad que ellos practiquen escogiendo las acciones que quieran. Además, como tenemos los números del 1 al 12, podéis llevar a cabo un juego de memoria. Es decir, decís una secuencia de varios números, por ejemplo, 2, 7, 12, y los peques tendrán que repetir diciendo la acción. ¿Qué haces por la mañana? Me levanto, desayuno y llego al cole. Si aún no están familiarizados con la formación de la primera persona del singular, simplemente pueden decir el infinitivo. Para practicar con cada una de las acciones tenemos este juego de emparejar. Simplemente tenéis que decir un número y los peques pueden pinchar en la acción correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Imaginaros que decimos: ¿cuál es el número 2?
Entonces, en este caso sería levantarse y pinchamos. Si queréis, podéis dar otro tipo de consignas del tipo números pares, impares, en orden ascendente, descendente o incluso operaciones matemáticas. Vamos a continuar con el juego de estatuas musicales, que siempre es un éxito porque a los peques les encanta moverse por el espacio y además yo suelo añadir accesorios como gorras, las marionetas de la clase, mientras los peques se mueven por el espacio. En este caso tenemos 3 altavoces numerados del 1 al 3, así que podéis escoger el que vosotros queráis. Un peque o los responsables pinchan en el altavoz, mientras los compañeros se mueven por el espacio. Cuando para, toda la clase puede preguntar ¿qué haces por la mañana? Y el peque hace un gesto o dice un número, de modo que el resto de la clase se queda como estatua al tiempo que dice la acción. Vamos a continuar con el ejercicio de dialogar, en este caso con el dado, y vamos a pinchar en él. Y un responsable puede decir paro. Ahora nos turnaremos a preguntar y responder en función de la opción que sale. ¿Qué haces por la mañana? Llego al cole. Los peques pueden hacerlo no solo a nivel oral, sino también escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, pero si preferís, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la oración en el rectángulo rosa. Vais a tener esta misma idea de juego un poquito más complicada, ya que ahora el dado incluye solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que recordar el vocabulario. El siguiente juego que vamos a ver es el de Tócalo, de modo que podéis poner esta diapositiva como fondo de la pizarra digital. Escogeremos a 2 o 3 peques que se coloquen a una distancia prudencial de la pizarra para que puedan moverse hacia ella. Toda la clase hace la pregunta ¿qué haces por la mañana? Y tú o un peque responde una acción. Me cepillo los dientes. También lo podéis hacer si no en infinitivo, cepillar los dientes. Entonces los peques que están colocados delante de la pizarra a una distancia prudencial tendrán que intentar tocar la casilla correspondiente lo antes posible. En este caso sería el número 8. Además, si lo queréis hacer un poquito más completo, podéis pedir que al peque que toque la casilla escriba además, utilizando el bolígrafo de la pizarra digital, la acción correspondiente. Una vez que ya ha terminado esta primera ronda, cambiaríamos a los jugadores. Además, lo podéis hacer por equipos colocando cada uno de ellos en fila. Aquí os dejo esta diapositiva por si queréis pedir a algún peque que salga a la pizarra y vaya anotando acciones, o si no, simplemente podéis pedirle que escoja los números con las acciones que él o ella lleva a cabo. Ahora que ya estamos familiarizados con el vocabulario, vamos a empezar a preparar los materiales en formato papel, que en este caso se corresponde con el Despierta Rutinas. Como hemos visto la parte de la mañana, comenzaremos con las fichas relacionadas con dicha parte. En este caso tenemos la primera, que como veis tenemos los números del 1 al 11 con el vocabulario que hemos visto. Esta es una ficha en versión completa y en color, pero también la vais a tener disponible para colorear, para dibujar, para escribir el vocabulario o incluso personalizable. Este modelo os puede venir muy bien para llevar a cabo juegos de diálogo, también para que anotéis aquí oraciones o, como veis, para marcar las acciones que hacéis o incluso utilizar como hoja de respuesta en los juegos que acabamos de ver. Como nos dice nuestro amigo Pedro, marca qué acciones haces. Aquí veis, tenemos el ejemplo para anotar la acción, aquí para dibujar y esta personalizable. Vamos a continuar con el siguiente modelo de ficha, que en este caso es la versión tablero. La vais a tener con pauta o sin ella y una vez más en los distintos formatos que hemos visto.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho para utilizar en tablero de bingo, pero una vez a mí me gusta mucho para juegos de bingo, de manera que la pueda transparente y así utilizarla en múltiples ocasiones, pero también podéis llevar a cabo juegos de actuar y adivinar, tócalo en parejas, diálogos, incluso para que los peques anoten su rutina y oraciones, en juegos de traducción. La verdad que hay muchísimas opciones, así que lo mejor es que siempre escojáis la que mejor os venga. Aquí tenemos el ejemplo solo con el dibujo, la palabra escrita o personalizable. Os he dejado algunas sugerencias para que se las enseñéis a los peques, pero vosotros siempre podéis escoger el juego que queráis. En este caso, nuestro amigo Pedro dice: escribe qué acciones haces, de modo que ellos pueden anotar la oración completa. Como os comentaba, la podéis utilizar para tablero de bingo. Vamos a continuar con el siguiente formato, que en este caso es una ficha para que los peques dibujen y escriban su rutina de mañana. También encontraréis ejercicios para practicar, en este caso con el pronombre reflexivo correcto, y ordenar las palabras. Si queréis que los peques practiquen con los pronombres reflexivos y el presente de indicativo, os recuerdo que vamos a tener una presentación PowerPoint específica con la explicación y con las plantillas correspondientes. Aquí tenemos otra opción para cambiar el sujeto y escribir oraciones en función de la hora. Os recomiendo también que si queréis practicar las horas le deis un vistazo a la tercera presentación incluida en este pack, que es específica para horas tanto en formato digital como analógico. Aquí tenemos el ejemplo con nuestro amigo Pedro para que se lo enseñéis a los peques. Y dice: practica con las rutinas y las horas. También vais a tener disponible esta opción que, como veis, los peques podrán dibujar las manillas en el reloj y escribir la hora en el bocadillo de diálogo. Y ya después, en la parte inferior, podrán anotar las acciones que realizan. La tenéis tanto para el formato analógico que acabamos de ver como el digital. Y aquí tenemos otras fichas para seguir practicando con las rutinas de la mañana y las horas. También vais a contar con plantillas completamente personalizables para pegar fotos, hacer dibujos o lo que se os ocurra. En este caso, nuestro amigo Pedro dice: describe tu rutina por la mañana, por favor. Sea cual sea la opción que escojáis, también os dejo esta diapositiva como soporte para poner de fondo mientras los peques practican el material escolar. Ahora ya pasaríamos a la rutina de tarde, así que no me voy a parar mucho porque la estructura es exactamente la misma. Como veis aquí vamos a tener los juegos de vocabulario, dialogar y después las fichas del pack. Lo que sí os voy a enseñar son las distintas acciones que incluye para que podáis verlas. Como veis, en este caso tenemos 12. Vamos a continuar también con la rutina de la noche. Una vez más, como podéis ver, la estructura es idéntica. Y para que veáis las acciones os las voy a enseñar. En este caso tenemos la diferencia de que en lugar de ser 12 son 7, pero la estructura es idéntica. Y ahora que ya hemos visto cada una de las partes, lo que vamos a hacer es unirlas. En este caso tenemos este juego con los dados, en el cual vamos a pinchar en cada uno de ellos. Podéis hacerlo uno a uno o si no los tres a la vez y vais parando. Un peque dice paro, paro, paro. Y ahora nos tenemos que turnar a preguntar y responder en función de la opción que sale. ¿Qué haces en un día? Por la mañana llego al cole, por la tarde practico deporte y por la noche me cepillo los dientes. Los peques pueden hacerlo bien sea en parejas o en grupos. En el caso necesitéis reforzar
la gramática tanto del presente indicativo como los pronombres reflexivos, os recuerdo que vais a tener la presentación PowerPoint de soporte. Además, siempre podéis preparar un rincón de la clase con los carteles incluidos en este pack para que los peques tengan siempre a mano. Vais a tener esta misma idea de juego un poquito más complicada, ya que ahora los dados incluyen solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con todo el vocabulario. Y si queréis añadir vuestras propias acciones o dictados que vosotros queráis, podéis utilizar esta diapositiva. Lo bueno es que la vais a tener disponible en formato lámina color, por lo tanto podéis entregársela a los peques. La podéis meter en una funda o plastificarla y utilizarla para múltiples ocasiones. Si lo preferís, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote una acción en cada recuadro utilizando el bolígrafo de la pizarra digital. Vamos a continuar preparando lo que es el despierta rutinas. Y aquí tenemos esta diapositiva para romper el hielo y expresar gustos. Como veis, tenemos la portada ya con las 3 secciones montadas. Como nos dice nuestro amigo, anota cuál es tu rutina diaria en el despertador. Así que podéis enseñárselo para montar esta primera parte con las fichas. Y ahora ya pasaremos a la portada. Escribe la hora en el despertador. También tenéis la opción de escribir la hora y la acción, es decir, qué haces en el despertador. En este caso podéis enseñarle a los peques las plantillas. Aquí tenemos un modelo en versión color, pero también lo vais a tener disponible para colorear. Aquí os dejo una variante que no tiene la parte superior dividida, por si queréis personalizarla a vuestro gusto. Y os he dejado también la diapositiva de fondo para que los peques practiquen con el material escolar mientras completan la portada. Vais a tener la variante para el reloj analógico, pero la dinámica es la misma. Aquí os dejo el ejemplo y este que tiene la parte inferior para anotar bien sea la hora o la hora y las acciones. También encontraréis el modelo de portada personalizable. Como nos dice nuestro amigo Pedro, describe tu rutina en la portada. Entonces podéis pegar fotos, hacer dibujos o lo que se os ocurra. Aquí os dejo algún ejemplo, pero lo mejor es que le deis un vistazo a los distintos modelos incluidos en el pack, que van a tener además algunas variantes que no incluyen el texto en la parte superior. Ahora ya pasamos al modelo para mensajes. Aquí os dejo algún ejemplo. Como veis, hay distintas opciones para que escojáis la que mejor os venga. Y ya tenemos la parte trasera, que en este caso os va a servir para que los peques anoten la rutina de la mañana, la tarde y la noche. En este caso tengo un modelo completo, pero también tenéis otros que no tienen el dibujo o no tienen la palabra escrita. Vamos a continuar con el siguiente material, que en este caso son las pulseras reloj, y las he incluido también en esta presentación porque las podéis colocar en el lateral del despierta rutinas. Os van a servir para practicar la hora de una manera visual y divertida, por eso también las vais a tener disponibles en la presentación que es exclusiva para horas. Como podéis ver en esta diapositiva, encontraréis 2 caras, la A y la B, que podéis combinar entre sí y os van a dar pie a múltiples juegos. Por ejemplo, en el caso de la cara A, podéis utilizarlo para escribir rutinas en un momento del día. También encontraréis la versión sin pauta para hacer un dibujo que el compañero puede adivinar si queréis. Y también podéis anotar rutinas o la hora. Ya el modelo de la cara B os va a permitir anotar acciones, bien sea como hoja de respuesta en juegos, dictados, o incluso podéis retar a un compañero, de manera que escribís 3 acciones en la lengua materna. Entregáis la pulsera a un compañero para que las traduzca.
A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo con música, de manera que los peques se mueven por el espacio y cuando la música para, intercambian la pulsera con un compañero. También os he dejado más ideas de juego para que podáis tenerlas como soporte. La primera opción que os propongo es el juego musical, de manera que cada peque lleva una pulsera. Cuando para la música tendrán que buscar a un compañero y preguntar por la hora. Además, podéis plastificarlo para múltiples usos, de manera que los peques pueden ir cambiando las manecillas del reloj, si es analógico, o los números si es digital. El siguiente juego sería el de la hora exacta, de manera que el profe dice una hora y los peques tienen que buscar rápidamente a un compañero con el reloj que marque esa hora. También podéis hacerlo al revés, es decir, los peques muestran la hora y preguntan ¿qué hora es? Tenemos la opción de busca a tu pareja, por lo tanto los peques llevarán un reloj individual con una hora escrita y cuando la música para tendrán que buscar a un compañero que tenga la misma hora. También podéis llevar a cabo dictados, de manera que utilizáis las pulseras como hoja de respuesta. Y también podéis llevar a cabo el juego de memoria, de manera que creáis pares de relojes y los ponéis en el suelo o sobre una mesa. Los peques deben de hacer memoria para encontrar las parejas con la misma hora. Y ya por último os dejo la sugerencia de crear un rincón en el que combinar todos los materiales que hemos visto o vamos a ver con las horas. Como os comentaba, podéis colocar los relojes en el lateral de los despierta rutinas. Y aquí ya os dejo la diapositiva para que los peques expresen gustos. Como nos dice nuestro amigo Pedro, escribe la hora y qué haces en la pulsera. Aquí os he dejado un modelo en versión completa y en color, pero lo vais a tener disponible en distintos formatos para que vosotros adaptéis a vuestras necesidades. Y encontraréis el modelo tanto digital como analógico. En este caso tenemos el digital y una vez más os he dejado algún ejemplo. Ambos relojes lo podéis combinar con la parte trasera o la cara B, que es común para ambos. Y como veis en este caso tenemos 3 apartados, mañana, tarde y noche, para que los peques escriban acciones para cada una de estas partes del día. Tenéis modelos más personalizables por si queréis adaptar a otras temáticas o lo que se os ocurra. Ahora vamos a pasar al siguiente material, que en este caso son las tarjetas. Vais a encontrar láminas en formato A4 para cada una de las partes del día y las acciones que hemos visto en esta presentación. En este caso os dejo como sugerencia de uso la creación de un mural y como veis aquí os dejo algunas ideas. Si queréis podéis hacer tarjetas más pequeñas configurando vuestra impresora. Y también podéis utilizarlos para múltiples juegos, bien sea ordenar alfabéticamente, para dialogar o otras opciones que os voy a enseñar a continuación. Aquí os las explico todas para que las tengáis a mano. Podéis llevar a cabo el juego de Tócalo, también el de esquinas musicales, bingo de rutinas, adivinar la acción. Por ejemplo, el de preguntas veloces, de manera que el profesor un peque hace preguntas sobre las rutinas. ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué haces después de desayunar? Y los peques deberán responder rápidamente usando el vocabulario correcto de la tarjeta. También podéis llevar a cabo el juego de pasa la rutina, que en este caso consistiría en ir pasando una tarjeta pequeña y los peques tendrán que decir el nombre. Os enseño la variante con el juego Pásalo y os dejo el enlace en la descripción. También podéis llevar a cabo una cadena de rutinas o el juego de corre y encuentra, de manera que decimos una acción y los peques deben de correr para tocar la tarjeta correcta donde esté situada.
Otra opción de juego es el del reloj, de manera que podéis combinar las tarjetas con cualquiera de los materiales de reloj que incluye este pack, bien sean las láminas o las pulseras, para que los peques digan qué acción hacen en un momento determinado. En el punto 10 tenemos el juego de buscar la tarjeta que falta y también podéis llevar a cabo otra opción que sería el intruso, de manera que mostramos 3 tarjetas relacionadas y una que no encaje. Entonces el peque tiene que decir cuál es la acción que no pertenece a las rutinas diarias. También podéis llevar a cabo el juego de lanzar, de manera que colocáis las tarjetas en el suelo y los peques tendrán que lanzar una pelota suave o algún material, como puede ser una mascota, mientras dicen la rutina que tocan. Y aquí ya os dejo la siguiente tanda de ideas, que sería ordenar las tarjetas, clasificarlas en función de los carteles que también están incluidos en este pack. Podéis incluso escribir vuestra rutina en los modelos personalizables. Y ya por último, también os indico que podéis combinarlas con el despierta rutinas o el despierta historias a la hora de practicar el vocabulario. Ahora ya vamos a pasar a ver la diapositiva que podéis enseñar a vuestros peques, que en este caso es la de expresar gustos. Como nos dice nuestro amigo Pedro, prepara las tarjetas con la rutina de mañana. Vosotros podéis escoger el formato que queráis, ya que lo vais a tener disponible en versión completa, es decir, con dibujo y palabra escrita, como veis aquí, pero también para colorear, para escribir o dibujar. Haremos lo mismo con las rutinas de la tarde y de la noche. Aquí os dejo algunas ideas de los juegos que hemos visto para que introduzcáis a los peques. En este caso, el de ordenar, el de tócalo, el de describir la rutina o el de clasificar las acciones en cada parte del día. La idea es que vosotros escojáis el que mejor os venga y ya después lo pongáis en práctica. Y ya por último, ahora tenemos la despedida. Así que espero que os hayan sido útiles los materiales y los combinéis a vuestro gusto. ¡Gracias!